primer año de educación secundaria. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos reincorporándonos a la clase. Quiero de repente aclarar algunas cositas. Ustedes son los protagonistas principales de la actividad educativa. Ustedes son los entes dinámicos, quienes tienen que dedicarse a estudiar, a hacer sus tareas, a investigar. Tienen que aprender. Ustedes, mis queridos púberes, ustedes tienen que aprender. Y aprender significa el cambio de conducta, el cambio de comportamiento. Ustedes. Por eso me permito decirles, ustedes son los protagonistas principales de la acción educativa. Son los entes dinámicos. Ustedes. Por lo tanto, voy a tratar de hacer mi clase bien calmadamente para que ustedes me entiendan, para que ustedes razonen, para que ustedes piensen, para que ustedes reflexionen, para que ustedes mediten, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de ello, quiero, desarrollo personal primer año. Quiero felicitar a los alumnos y alumnas que están trabajando y cumpliendo con sus tareas, con sus actividades en forma normal, en forma regular. Son pocos, pero están cumpliendo. Muy bien Alarcón, muy bien Andavisa, muy bien también Arroyo, también por ahí va Carranza, Carrasco, también Díaz Chávez, también Gutiérrez, está cumpliendo, también está cumpliendo Mendoza, también está cumpliendo Morán Rebasa, está cumpliendo también Sánchez Becerra. Y el resto, ¿qué es lo que está sucediendo? También están cumpliendo, pero demasiado tarde. Yo estoy dando 24 horas, pero algunos otros lo están haciendo en forma puntual de lo que he dado lectura, los nombres, y algunos otros de repente lo están presentando un poco tarde. Así es que vamos a hacer una cosa. A partir de la fecha, ya empiezo a evaluar. Presentación de los trabajos. Y ustedes tienen que subir para yo agarrar y empezar a el listado. ¿Quiénes son los que están cumpliendo en forma regular? ¿Y quiénes son los que están cumpliendo en forma irregular? ¿Y quiénes son los que no cumplen? ¿Sí? Es que tenemos que trabajar. Ustedes son los protagonistas principales de la acción educativa. Ustedes tienen que investigar. Ustedes tienen que trabajar. Ustedes tienen que desarrollar sus tareas. Ustedes tienen que estudiar. Ustedes tienen que aprender. Ustedes, mis queridos amigos, el profesor es un ente que orienta, pero ustedes son los que tienen que aprender. Y aprender significa cambio de conducta y cambio de actitud. Así es que, mis queridos amigos, tienen conocimiento. Hemos hablado en la última clase sobre la democracia. Y cuando hablo de democracia, se me viene a la mente Sócrates, Platón, Aristóteles, grandes filósofos griegos.
La democracia, nos decía Aristóteles, es la participación del pueblo con el pueblo y para el pueblo. Es la participación del pueblo con el pueblo y para el pueblo. Ya está, se terminó todo. La idea de uno de los más grandes filósofos griegos. Después vamos a ver. Hemos hablado también de los valores, mis queridos amigos del primer año. Hemos hablado de la responsabilidad. Ustedes tienen que no solamente saber teóricamente ser responsables, sino praxis. Tienen que practicar. No somos teóricos, sino tenemos que ser prácticos. La puntualidad es muy importante. Ser puntual. ¿Cuánto tiempo tengo trabajando en el magisterio estatal y particular? Son 55 años trabajando en el magisterio. ¿Por qué? Por haber sido puntual, por haber sido responsable, por haber sido, digamos, un profesor en donde a los alumnos los trato como amigos, aparte de ser profesor, son mis amigos. Hay que darle confianza en por qué este niño un día llega con la cara triste y por qué el otro día llega con la cara alegre, feliz, con risas y sonrisas. Y hablando de esta situación, tengo que agarrar Pérez González César II por la pérdida de su señora madre. Es un momento difícil que estás viviendo tu hijo. Es un momento difícil que estás atravesando, pero hay que encomendarnos al Ser Supremo para que nos dé un poco de tranquilidad, de paciencia. Y eso que no sea para que te quedes, sino al contrario, que te anime para que seas un hombre útil para tu familia, para tu comunidad, para tu sociedad y para el Estado. Mi sentido pésame a ti, mi querido alumno Pérez, y a tu familia. Que en paz descanse tu señora madre. Así es la vida. También tenemos que aprender a ser solidarios. Praxis, la solidaridad. Ahora que estamos viviendo una situación tan difícil, hay gente que necesita, hay gente que vive en pobreza extrema y no puede ser posible de que una canasta que va a ir hacia ellos lo estén utilizando y lo están consumiendo. ¿Quiénes? Los que trabajan por el Estado, ya sea en el municipio, ya sea en la región, o ya sea a nivel de sede central. No puede ser, mis queridos amigos. Ay, Dios mío. Poner en praxis una educación sistemática. Nosotros, los maestros, impartimos a nuestros alumnos una educación sistemática, utilizando principios, utilizando métodos, utilizando técnicas, utilizando estrategias. Eso nos corresponde a nosotros los maestros, desde educación inicial hasta la universidad o instituto. En cambio, como un ente de apoyo, los padres de familia, una educación formativa le corresponde
a usted, padre de familia, a usted, señora madre de familia, una educación formativa, impartir en el hogar, en la casa, a los hijos. Eso le corresponde a ustedes. No se necesita ir al instituto, no se necesita ir a la universidad para decirle a nuestros hijos, tienes que ser solidario, tienes que ser responsable, tienes que ser puntual. Haz tus tareas, trabaja, hijo. Tienes que agarrar y conocer, señor padre de familia, madre de familia, con quién sale tu hijo y aquí a dónde sale, con quiénes se van a una reunión, por qué y para qué y a qué hora tienen que regresar. A eso no se necesita ir a la universidad, mis queridos padres de familia. Ustedes son los responsables de esa educación formativa que tienen que llegar a sus hijos, hacer llegar a sus hijos. Y si es que el hijo ya llega a una etapa de la adolescencia, siempre les he dicho, ya sea en colegios estatales o particulares, siempre les he dicho, los adolescentes de 14 a 18 años de edad, ya tienes que enfrentar a otra situación, porque ellos se convierten en los famosos, entre comillas, contreras. Hasta la pubertad dan la razón a las normas de la casa, de la sociedad, de la comunidad. Y cuando ya está en la época de la adolescencia, ya se convierten en contreras. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa quiere decir esto? Todo va en la contra. Esta norma que tú aceptaste en tu época de la pubertad, ahora dices, esa norma no vale, esa norma no sirve, se tiene que cambiar otra norma. Por eso me permito en decirles de que estos chicos en la adolescencia se convierten en contreras. Y eso es un gran problema. En la época de la adolescencia, papá y mamá tienen que estar más unidos al hijo. Porque el hijo o la hija, a partir de los 14 hasta los 18 años, tiene cualquier cantidad de problemas. Problemas de carácter sentimental, problemas de carácter amoroso, problemas de carácter económico, problemas de carácter trabajo, de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de problemas, hombre. También hemos visto sobre sufragio universal. ¿Qué cosa viene a ser el sufragio universal? Es una actividad que permite la elección de nuestras autoridades municipales, regionales o autoridades de la sede central, poder ejecutivo y poder legislativo. Y para esto tenemos que estar bien preparados. Tenemos que saber y tenemos que conocer a quiénes tenemos que elegir. Tenemos que tener conocimiento. Y eso, una buena educación. Prácticamente la mayoría en nuestro país no tiene o no tenemos una educación de calidad. Por eso agarramos, voy a elegir por elegir. Fulano de tal. No, pero si tú tienes una educación de calidad, que por desgracia no lo tenemos en nuestro país, tenemos esa clase de autoridades, en donde hay enfrentamientos ideológicos y con acciones inclusive entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y no me van a decir cómo. ¿Sí? A ver, vamos entonces a ingresar al tema que nos corresponde el día de hoy. ¿Tienen su cuadernito? Muy bien. ¿Tienen su blogcito? Muy bien. ¿Se acuerda cuando le dije el primer día de clase y el segundo día de clase? En ese blog van a anotar ustedes toda palabrita, todo término, toda frase, toda oración, donde diga, ojo. ¿Ya han entendido? Listo. Y en el cuaderno, ustedes van a anotar
lo que voy hablando, la parte que les interesa a ustedes y la parte que no entienden, van trabajando, van anotando para que luego consulten a su libro Santillana, consulten a otros autores de desarrollo personal, consulten, ingresen a internet, ingresen, etcétera, etcétera, etcétera. O conversen pues con el hermano que está en la universidad, pues ya tienes un hermano que está en la universidad en el 7º, 8º, 9º ciclo. Conversen, él te puede alimentar o realimentar o retroalimentar, como quiera. ¿Sí? Listo. En esta hora vamos a ver nosotros sobre la responsabilidad y autonomía. ¿Qué entiendes tú, hijito, sobre la responsabilidad? ¿Qué entiendes tú, alumna, sobre la autonomía? ¿Cuándo decimos que una persona es responsable y autónoma? ¿Cuándo? Eso es fácil. Has recibido algunas lecciones en primaria, ahora ya estás en secundaria y empieza bien. Aprende bien. Y aprender qué significa, ya mis alumnos de años superiores saben, es el cambio de comportamiento que tienes que realizar. Si ayer has tenido en el primer trimestre, has tenido 11 en desarrollo personal, no vas a seguir teniendo 11, ya tendrás pues 14, tendrás con 16, tendrás con 18. A eso se llama cambio de actitud. Has aprendido porque se está dando el cambio de comportamiento. De actitud. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a definir responsabilidad. Dice, la responsabilidad es la capacidad que tienen las personas en reconocer sus acciones. Es la capacidad que tienes tú. Es la capacidad que tienes tú. Es la capacidad que tiene el papá. Es la capacidad que tiene la mamá. Es la capacidad que tienen los amigos de reconocer sus acciones que realizan. Estas acciones pueden ser positivas o pueden ser negativas, pero la responsabilidad está en que una acción positiva lo has reconocido y si tu acción ha sido negativa, también lo has reconocido. Y dirás, pues, que me sancione de acuerdo a la ley, si es que la acción ha sido negativa y has reconocido. ¿Está claro? A eso tiene que ser la responsabilidad, pues. Luego viene la autonomía. Dice aquí, persona autónoma. Cuando considera la intención con que se ejecuta la acción. Claro, ¿con qué intención ejecutas esta acción? Persona heterónoma, cuando una persona actúa siguiendo criterios de otros. Entonces, hay persona heterónoma y persona autónoma. Persona autónoma cuando tú agarras y tomas tus propias decisiones. Y la persona heterónoma cuando agarras y tomas acciones siguiendo a otras personas. Criterios o recomendaciones o lo que sugieren otras personas. Mucho cuidado, persona heterónoma, varios, y persona autónoma, uno solo. Autónoma, tomo mis propias decisiones. Y heterónoma, cuando tomo decisiones, pero después de haberme alimentado otros amigos, otras personas, otros sujetos, otros individuos. ¿Está claro? Bacán. En un grupo, puede ser el grupo A, puede ser el grupo B, puede ser el grupo C, en un grupo, un grupo de 7 personas, o 6 personas, o 6 amigos, o 6 amigas,
o 6 alumnos, compañeros de clase, etcétera, etcétera, etcétera. Cada persona es responsable de sus actos en un grupo. Cada sujeto, cada persona es el responsable de sus actos. Pueden ser actos positivos o pueden ser actos negativos, pero eres tú el responsable de ese acto dentro de tu grupo. Metas para crecer. Una meta es el fin al que se dirigen las acciones de una persona. Los objetivos. Hemos tenido que recorrer el camino, las distancias, limpiando algunos obstáculos en el camino para llegar a esa meta, para llegar a ese objetivo. Y me ha permitido al llegar a seguir creciendo. ¿Cómo deben ser las metas? ¿Cómo deben ser las metas? Las metas deben ser claros y precisos, deben ser concretas. Las metas tienen que ser concretas, al pan, pan, y al vino, vino, y se terminó todo. Por eso dice aquí, definir con precisión lo que queremos lograr. ¿Qué diablo queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Por qué y para qué? ¿Y cómo? Eso es lo que queremos nosotros, lograr. Y era la meta. Deben ser verificables. Si lo que he logrado es lo que yo he necesitado, querido, hay que verificar la meta en donde hemos llegado. Tenemos que verificar in situ, en el mismo lugar de los hechos. Deben ser perentorias. A ver qué cosa quiere decir perentorias. Que se les debe dar un tiempo determinado, no indefinido. Tú tienes 72 horas para llegar a este sitio, a este lugar. Tienes 6 meses para realizar este trabajo. Tienes 1 año para realizar este. Es decir, hay que ir evaluando a medida que se va avanzando también. Está bien que agarren, ser perentorias. No debe ser un trabajo indefinido. Ya tú sabrás cuándo lo presentas, cuándo lo haces, cuándo lo construyes. No, deben ser perentorias, es decir, que se les debe dar un tiempo determinado. 6 meses, 1 año, año y medio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les doy, por ejemplo, en el trabajo 24 horas, 48 horas, 72 horas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo deben ser las metas? La definición del tiempo. Es útil planificar las acciones destinadas a cumplir las metas trazadas. Hay que cumplirlos. Las metas que uno traza, hay que cumplirlos. La coherencia entre pensar y actuar. Teoría y praxis. Debe de haber coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Acción. Que haya coherencia entre se piensa y las acciones para cumplir las metas. Tiene que haber coherencia. Una de las consecuencias entre el pensar y el actuar es la satisfacción. La meta que has llegado, has pensado, teoría y práctica, y como resultado, ahí tenemos la satisfacción. Lo logré, lo logramos, lo hicimos, lo conseguimos. Satisfacción, pues.
Reafirmación de la personalidad. Reafirmación de la personalidad. El sujeto, al actuar con el propósito de alcanzar una meta, va adquiriendo carácter e identificándose con lo que aspira. Va identificándose con lo que tiene en mente conseguir. Democracia y cultura de paz. Ya les he dicho yo al comienzo, cuando hablo de democracia se me viene a la mente Grecia. Y cuando hablo de Grecia, al toque se me viene a la mente los filósofos presocráticos y filósofos socráticos, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Sócrates, Platón, Aristóteles. Eso les voy a dejar así, nombres nada más rapidito, porque todavía ustedes no están, digamos, familiarizados con estos términos. Ya van a llegar a tercero, cuarto y quinto de secundaria. Ahí se van a familiarizar, ya van a utilizar en forma fácil. ¿Qué cosa es la democracia? Ayer, Sócrates, Platón y sobre todo Aristóteles nos decía que de la democracia es la de estar con la persona, con el sujeto, con la familia. La democracia es la participación del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, participación del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. A eso fue la definición de ayer. Cuando hablo de ayer, estoy hablando de siglos, pues, hasta de repente antes de Cristo. Y hoy, profe, la democracia, ¿qué diablos viene a ser? Facilito, pues. La democracia, definiendo hoy, es un sistema político que se basa en la soberanía del pueblo y en sus derechos de elegir a sus gobernantes. Punto. Para elegir a nuestros gobernantes, tenemos que hacerlo con calidad, pues. Ya ves lo que ha sucedido y lo que está sucediendo por no tener una educación de calidad, la mayoría de la población. Y entonces actúan muchos a la criolla. Y consecuencias de haber actuado a la criolla, lo tenemos, lo estamos viviendo, lo estamos experimentando hoy. Hospitales que no tienen elementos, no tienen, digamos, hospitales los elementos fundamentales. No hay, digamos, servicios y en educación de baja calidad. Y esto tenemos que ser claros. Muchos, para mejorar la calidad de la educación, migran de la zona andina hacia la costa. Y en la costa la educación es de calidad, lo dudo. Y había un filósofo donde decía, es bueno dudar, porque si no dudaríamos, estaríamos convencidos que todas las cosas son verdaderas. Ya ven, es bueno dudar. En la costa la educación, empezando desde las universidades, hay muchas universidades particulares en donde los dueños de esas universidades no han implementado para cada especialidad, para cada profesión, los instrumentos técnicos modernos. Puede ser, pues. Yo recuerdo en una universidad estatal que está en la avenida Nicolás de Piero. ¿Cómo se llama esta universidad?
alumnos de mecanografía, taquigrafía, qué sé yo, estaban con su máquina de escribir, te estoy hablando de 1960, estaban ellos con su máquina de escribir y en un salón a 2 o 3 alumnos se le malogra la máquina de escribir. La máquina de escribir malograda toda la mañana, no tenía ese alumno nada que hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué no trabajas tú? Se ha malogrado la máquina. ¿Y por qué no trabajas tú? La máquina no vale, ya está en desuso. ¿Y tú no lo puedes arreglar? No, porque no tengo conocimiento. ¿Ya ve? Entonces, la SUNEDU ha ingresado a las universidades para verificar in situ cómo están las universidades en cuanto se refiere a bienes y servicios. En cuanto se refiere a bienes y servicios. Los bienes son las cosas materiales, los instrumentos, la tecnología, y los servicios son los que hacen o ponen en práctica esos elementos, esos bienes, los profesionales en ese campo. ¿Sí? Y parece que a algunos dueños de las universidades excongresistas no les ha gustado esta situación. No, pues, tienen que estar al día. Tiene que estar al día. Si es, digamos, un trabajo de física, de química, laboratorio, de economía, de comunicación, de ciencias sociales, tenemos que contar con los materiales, con los instrumentos, pues, en las universidades para poder prepararnos mejor y salir a la comunidad a crear cultura y civilización, a enseñar para que nuestros alumnos aprendan. Y aprender significa cambio de conducta. Bien, entonces democracia es un sistema político basado en la soberanía del pueblo. El pueblo tiene que ser soberano, el pueblo es soberano y en sus derechos de elegir a sus gobernantes. Con todo el derecho tiene para elegir a sus gobernantes, desde el municipio hasta la sede central. El término democracia proviene del griego. Demos proviene del griego. Demos, que significa pueblo. Y katos, gobierno o gobierno del pueblo. Con el pueblo y para el pueblo, nos decía Aristóteles. ¿Sí? Ese viene de la voz griega. La democracia como modelo político. ¿Cómo es esto, profesor? La democracia como modelo político. Primer punto. En la democracia el pueblo gobierna. Debería de gobernar. Debería de gobernar el pueblo. ¿A través de qué? Haciendo llegar sus mensajes el pueblo. Haciendo llegar sus preocupaciones el pueblo. Haciéndose llegar sus recomendaciones el pueblo. Haciendo llegar sus sugerencias el pueblo. ¿A quién? Al alcalde, al gobernador, al Congreso o al Poder Ejecutivo. Esa es una forma indirecta de gobernar. Pero tiene que hacerlo. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Porque no estamos preparados suficientemente. Uno. En segundo lugar, déjalo, el alcalde es enemigo. En tercer lugar, déjalo, yo no tengo que ver nada, yo tengo que ver con mi trabajo nada más y punto, se terminó todo. No, pues, ahí está el problema.
Ahí está el problema. En la democracia el pueblo gobierna, aunque en forma indirecta, haciendo llegar sus preocupaciones. ¿A quién? A la máxima autoridad, que lo he elegido. Modelo político. Otro punto. Es el régimen político en el que el pueblo gobierna. Es el régimen político en el que el pueblo gobierna. Es un régimen. Es un sistema. A través del sufragio, los ciudadanos delegan en sus representantes el poder de tomar las decisiones del gobierno. Por eso, en los municipios cada cierto tiempo, el alcalde tiene que convocar a un cabildo, porque hay cabildo abierto y hay cabildo cerrado. El cabildo abierto lo tiene que convocar el alcalde para que se reúna la población en un lugar fuera del municipio, Puede ser un espacio, una cancha, en el estadio, por ejemplo. Ahí se reúne el pueblo, cabildo abierto, para que reciba el informe, los proyectos que van a ir desarrollando las autoridades municipales, empezando de la de una vez que ha informado el alcalde acerca de sus proyectos y los trabajos y las obras que van realizando en la comunidad, ya dirá, pues, vienen las preguntas. El pueblo tiene que lanzar las preguntas. Señor alcalde, ¿y cómo va este proyecto que se ha destinado en la construcción de un mini hospital en tal zona? Etcétera, etcétera, etcétera. Señor alcalde, en coordinación con el sector educación, necesitamos la construcción de ¿qué? De una institución para educación inicial, construcción de una escuela para primaria, secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les diría, obras de calidad hay que dejarlo para las regiones. En los distritos vamos viendo las cosas elementales. El aseo, controlen los mercados, las calles limpias, los parques sin pozos, porque si hay algunos parques con pozos, señores, autoridades, corremos el peligro de perder a algún miembro de la familia de 2 años, de 3 años, de 4 años, porque esos niños son inocentes, salen a jugar, salen a correr en los parques. Mamá y papá feliz mirando a sus hijos, observando cómo corren, pero no tienen conocimiento de ese pozo de 52 metros de profundidad. Ojo con eso. A eso, cómo están las avenidas, cómo están los parques, cómo están el agua, el desagüe, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Tener, digamos, bien presentable a la ciudad, pues. Ese es el trabajo prioritario. El trabajo prioritario no es hay que crear una universidad aquí en el distrito de Barranca o en la provincia de Barranca. No, pues, eso que lo haga ya la región, pues. No sé, salvo que me equivoque. Salvo que me equivoque. Pero la limpieza, el aseo, la presentación, las calles limpias, con tachos,
los parques, las avenidas, los edificios limpios, el mercado, control de las pesas y medidas. Ya pues, estoy caminando por la vereda y alguna vez tengo que bajarme de la vereda. ¿Por qué? Porque sobre la vereda, ahí duermen los perros, ahí almuerzan los perros, ahí hacen sus necesidades los perros, ahí friegan los perros, sobre la vereda. Y no es que no es mentira, esto es cierto. Entonces hay que educar también a esas personas para que salgan con su carrilla, etcétera, etcétera, y lleven al basurero los excrementos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Los muebles, las mercaderías, los bienes sobre la vereda. Hay que bajarse de la vereda a la pista para seguir caminando. Esas cositas son elementales, son básicos, pues señores, autoridades. Hay que mantenernos al día. A través del sufragio, los ciudadanos delegan en su función de representantes del poder de tomar las decisiones del gobierno. Entonces, esas cositas se ven en el cabildo abierto. Pero también existe el cabildo cerrado. ¿Y qué es eso? El cabildo cerrado, cuando el alcalde convoca a una reunión, a una sesión en el municipio, dentro del municipio. ¿Las personas, ciudadanos, ciudadanas, pueden asistir? Sí, pero muy poco asisten. Más están los miembros del municipio. Muy pocas personas asisten. El que más asisten y tienen que asistir es en el cabildo abierto. Cabildos son municipios, pues, por si acaso. Seguimos, mis queridos amigos. Características de una república. ¿Por qué se caracteriza una república? La República del Perú, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene 3 poderes. Estamos hablando de las características de una república. Tiene 3 poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Cada uno de estos poderes tiene sus propias normas. Cada uno de estos poderes tiene sus propias normas, su propio reglamento. El poder ejecutivo administra el país por decreto supremo. El poder legislativo administra el país por decreto ley y el poder judicial por decreto. Son normas, son leyes como especie de reglamento. Cada poder del Estado tiene su propio reglamento. Y no tiene que ver interferencia de funciones. Lo que le corresponde al Poder Ejecutivo no puede hacer el Poder Legislativo. Lo que le corresponde al Poder Legislativo no puede hacer el Poder Judicial, porque cada poder del Estado tiene sus propias normas, tienen sus apellidos y sus nombres. ¿Me han entendido, mis queridos alumnos y alumnas? Muy bien. Elección de cargos públicos. Elección de cargos públicos. Nosotros a través del sufragio, nosotros los ciudadanos, el pueblo, a través del sufragio, elegimos a nuestras autoridades, bajando de arriba. Empecemos con el poder legislativo. Elegimos a los representantes del poder legislativo. Son 130 congresistas. Ayer se llamaban diputados y senadores.
Hoy se le llama congresistas. Y había la Cámara de Diputados y había la Cámara de Senadores. Hoy no, simplemente congresistas y comisiones. Hay como 18, 20 comisiones, creo. Y en cada comisión hay pues, representantes de diferentes partidos políticos. Y si hay una falta o un delito, entre ellos se defienden. Entre ellos se protegen. Entre ellos se hacen los locos y o las locas. ¡Qué barbaridad! Para eso llegar al Congreso, Dios mío. Hay el poder ejecutivo representado por el presidente de la República. El presidente de la República es la autoridad de mayor jerarquía en nuestro país. Cuenta con un equipo de asesores. Aparte de los asesores que él tiene sus ministros. Hay 18 ministerios, me parece, 18 ministerios. Y cada ministerio cuenta con un ministro o una ministra. Y la reunión de todos ellos está bajo la responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros, quien es el responsable de presentar, ¿qué les digo? Los proyectos de cada ministerio. Justamente el día de mañana, el presidente del Consejo de Ministros va a dar un informe, va a exponer su proyecto de gobierno del año que corresponde. También tenemos nosotros los congresistas. Después de los congresistas, Poder Ejecutivo, congresistas, gobernadores regionales. Para esto se han tenido que unir varios departamentos. O dividir algunos departamentos para convertirlos en regiones. Y cada región tiene su gobernador, que se llama gobernadores regionales. Y en el Perú tenemos 24 gobernaciones y 24 gobernadores regionales. Lima metropolitana, representa una gobernación que está a cargo de ¿quién? Del alcalde de Lima metropolitana. En cambio, Lima provincias tiene su gobernador y así sucesivamente a nivel nacional. Después de los gobernadores regionales vienen los alcaldes, pues. Los alcaldes que también son elegidos en sufragio universal. Esos son en cuanto se refiere a la elección de cargos públicos. ¿A quienes se les elige por sufragio universal? Poder ejecutivo, poder legislativo, gobernadores regionales y alcaldes distritales, provinciales, etcétera, etcétera, etcétera. Periodicidad de los cargos. Alcaldes y gobernadores, 4 años. Periodicidad de los cargos. Los alcaldes y los gobernadores regionales son elegidos por 4 años. Poder ejecutivo y poder legislativo son elegidos por 5 años. Ahí está lo que se llama la periodicidad de los cargos. Difusión de los actos de gobierno. Claro, no hemos visto nosotros, no hemos observado nosotros que el Poder Ejecutivo ha estado difundiendo, ha estado dando, digamos, dialogando, conversando, informando sobre esta situación de la pandemia.
¿Sí o no? Esa es una de las funciones. Otra de las funciones sobre la situación económica del país. Otra de las funciones sobre la situación de los desocupados en el país. Otra de las situaciones sobre la situación, digamos, de los fallecimientos que se están produciendo en el país. Esos son, pues, la difusión de los actos de gobierno. Es decir, tiene que hacer de conocimiento e informar a nivel nacional las acciones de gran trascendencia, las acciones de mayor importancia que suceden a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. ¿Por qué? Porque para tener conocimiento de esto también nos van alimentando, pues, las otras instituciones, como por ejemplo los alcaldes, los gobernadores, los parlamentarios van alimentando, los ministros de Estado, sobre todo. Y responsabilidad de los actos de gobierno. Eres responsable. Has cometido un fraude, has cometido un error, has cometido una acción positiva. Eres responsable. A eso se llama, pues, la responsabilidad. Estamos viendo nosotros de que un congresista ha agarrado y ha insultado al presidente de la República y ha pedido disculpas porque es responsable, que ha reconocido el error que ha cometido. Eso es la responsabilidad. Estamos viendo cómo las empresas preocupados por digamos, un trabajo para recuperar la economía del país. Están haciendo trabajos, acciones para recuperar la economía del país. Pero no podemos descuidar la otra parte tampoco. Entonces, para eso hay 18 ministerios y a cada ministro hay que darle también sus responsabilidades para que cumpla su trabajo, para que cumpla y llegue a los objetivos trazados. Responsabilidad de los actos de gobierno, ¿sí? Desde el alcalde hasta el Poder Ejecutivo son responsables, porque nosotros nos estamos confiando en ellos a través de las elecciones. Muy bien, chiquitines. Hay que trabajar. Muy pocos niños y muy pocas niñas están ingresando a sus trabajos dentro de las 24 horas. Hay que hacerlo, porque es una parte de la evaluación, es una parte de las notas. ¿Sí? Hay que hacerlo después. No estén quejándose o no estén agarrando que el profesor que por aquí, que el profesor que por allá no. Les estoy dejando preguntas para que en el término de 24 horas puedan ustedes agarrar y resolver eso. Y si no lo hacen dentro del término de 24 horas, lo harán 48 horas en el término. Y si no lo hacen dentro de las 48 horas, será en las 72 horas. Pero no van a tener homogeneidad en las notas. Tienen mayor puntaje aquellos que entregan dentro de las 24 horas. Tendrán otro puntaje a los 48 horas y tendrán otro puntaje a 72 horas. Y otro aquel que nunca entrega, nunca sube, nunca hace conocimientos. Por si acaso, les estoy comunicando. ¿Sí? Es una preguntita nada más. Anoten. Menciono 2 ejemplos de países democráticos. Menciono 2 ejemplos de países democráticos y 2 de países no democráticos. Esto es facilito, pues. Países democráticos y 2 ejemplos de países no democráticos. Luego,
explica las diferencias que existen entre ellos, desde el punto de vista político, social, económico, cultural, científico, tecnológico, qué sé yo. Pero el asunto es de que tienes 24 horas para dar respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Ahí tienes a los hermanos que te pueden orientar. Ahí está tu libro, Santillana, que te puede muy bien orientar. Ingresa a internet. Países democráticos son tales países. Países no democráticos, tales países. ¿Cuál es el comportamiento y la actitud de los países democráticos? ¿Y cómo es la actitud y comportamiento de los países no democráticos? Fácil, ¿sí? Listo. Suerte. Chao. Hasta la próxima.